Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase y en esta oportunidad la última clase de la era paleozoica, el periodo pérmico. En el video de hoy les vamos a mostrar, igual que hicimos en los videos pasados, las características de este periodo con algunos eventos geológicos súper importantes, como para ir empezando la formación del Pangea, la gran extinción del Fanerozoico, una de las más grandes extinciones que tiene todo el Eón Fanerozoico, así que es un periodo bastante interesante de descubrir, por lo tanto vamos a ir a él en breve. El periodo pérmico tiene una duración de unos 47 millones de años. Este periodo se divide en 3 series y 9 pisos, de los cuales 6 han estado con una definición formal, aunque últimamente se ha propuesto otro piso más, el Rodiense, el Sackmariense se ha definido con un GSCP, aunque todavía en la página de la Comisión Estratigráfica Internacional figura como propuesto y no todavía como aceptado. La base del piso aceliense, que también es la base de la serie cisuraliense y por lo tanto la del periodo pérmico, se ha definido formalmente en el valle del río Aydaralash, en el sur de los Urales, en Kazajstán. Como en casi todo el periodo, el marcador elegido es la primera aparición de conodontofóridos, en este caso el Streptognathodus isolatus. Siguiendo en edad, ya tenemos la base del Rodiense, que es la serie de Guadalupiense, y esta se ha definido formalmente en el Stratotop Canyon, en el Parque Nacional de Guadalupe Mountain en Texas. Todos los pisos de esta serie guadalupiense han sido definidos en el Parque Nacional Guadalupe en Estados Unidos. Como mencionamos, al igual que los pisos anteriores, el índice escogido es la primera aparición, en este caso del conodontofórido Giganodontlela nankingensis. En vista que los nombres se complican cada vez más y solamente se los voy a, por lo menos en su pronunciación, se los voy a dejar a todos anotados en las láminas para que los puedan leer de ahí, asignándoles la pronunciación que mejor les acomode. La base del piso guardiense también se ha definido formalmente y en el parque o en la montaña Guadalupe de Texas, en este caso en Getaway Lake, dentro de las instalaciones del Parque Nacional, en una de las localidades denominada Getaway Lake. El último piso de esta serie es la base del piso capitaniense, que se ha definido formalmente y en la colina de Nipple, en el Parque Nacional de la Montaña de Guadalupe en Texas también. Pasando a la serie lopingiense, todos los pisos de esta serie han sido definidos en China. Tal es el caso de la base del piso Wuchipingiense, la cual se ha definido formalmente en la sección de Penglaitan, al sur de China. Al igual que los pisos de las series anteriores, el marcador elegido es la primera aparición de un conodontofórido, en este caso la Clarkina postbiteri. Por último, la base del piso Changingiense también se ha definido formalmente en la sección de Meishan, en el este de China. Y su marcador elegido ha sido la primera aparición del conodontofórido Clarkina wangi. Hablemos un poco de la paleogeografía del Pérmico. En el Pérmico, el Gondwana deriva hacia el norte, lo que culmina con el cierre del Océano Reico. Hay numerosas colisiones que se sucedieron formando orogenias como la Alejaniana, que es el choque de África con Laurentia, entre otros distintos orógenos que vamos a ver más adelante. El inicio del Pérmico comienza a separarse pequeños fragmentos continentales del margen nororiental del sur de Pangea. Ya en el Cisuraliense
continúa la separación de fragmentos, originándose una nueva corteza oceánica. Esta corteza oceánica correspondería al océano que va a ser denominado como Tetis. En el Pérmico guadalupiense, este océano de Tetis continúa expandiéndose y los fragmentos continentales van a continuar desplazándose hacia el norte, al tiempo que el antiguo océano denominado Paleotetis que vimos en el Carbonífero es subducido bajo la existencia de un margen de subducción en uno de los márgenes nortes del Gondwana. De los fragmentos que son desplazados hacia el norte, cabe destacar algunos terrenos con una importancia muy grande, como los terrenos tibetanos, el terreno de Afganistán, de Irán, de Turquía e incluso los terrenos helénicos. A finales del Pérmico, Siberia y el bloque de Kazajstán van a colisionar con el margen occidental de la Eurusia al cerrarse el mar de los Urales. Se conforma entonces, por fin, el continente de Pangea. Una evidencia de esto son los registros del orógeno que fue denominado uraliano. A finales del Pérmico también se forman las suturas de Tiange-Tuxtlan y de los Urales, una de las zonas acrecionales más importantes del planeta. Como mencionamos anteriormente, estos fragmentos que se desprendieron del Gondwana y que se desplazaban hacia el norte tenían un papel muy importante, porque se van a conocer con el nombre o van a conformar un nuevo continente que se le va a denominar Cimeria. Cimeria incluye parte de Italia, de Grecia, de Turquía, de Irán, del Tíbet e incluso parte de Indochina y de Malasia. En la actualidad, los restos del continente de Cimeria van a estar repartidos, o van a estar partidos, mejor dicho, en dos ramas, a consecuencia de una orogenia sumamente fuerte, que es la orogenia alpina. La rama occidental de Cimeria se extiende desde Italia hasta el oeste de India, o hasta India mismo precisamente. Por otro lado, la rama oriental se extiende desde India hasta Java. En lo que respecta a la paleogeografía de Cimeria, se conoce que ésta llega a chocar con las placas asiáticas alrededor del período Triásico. Hablemos un poco del clima. En el Pérmico, Pangea se estructuró durante una etapa climática bastante fría. El casquete de hielo polar a comienzos del Pérmico se ubicaba en latitudes principalmente sur. Este hielo comenzó a fundirse y desaparece completamente a fines del Pérmico, producto de un calentamiento global que perduró incluso hasta el período Jurásico. Con respecto al clima y a las concentraciones de los gases de la atmósfera para producir este calentamiento global, durante la mayor parte del Pérmico, el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera e incluso la temperatura fueron bastante similares a los actuales, como se puede ver en la lámina, en los cuales los rangos de temperatura y de concentración de dióxido de carbono en ppm de la atmósfera eran bastante similares a los que tenemos hoy en día. Estas temperaturas y esta concentración de dióxido de carbono fue haciendo que estos climas relativamente fríos que teníamos desde la formación del Pangea, y del Gondwana hacia adelante, fueron tornándose en cada vez más templadas, incluso alcanzando, saliendo de un máximo de una glaciación que es a finales del Cisuraliense. Recuerden que veníamos de un periodo glacial en el Carbonífero. Tenemos un máximo de glaciación en el Cisuraliense y comenzamos lentamente, o no tan lentamente en realidad en tiempos geológicos, un calentamiento global, alcanzando generalmente climas bastante templados.
Estas evidencias de climas templados y de calentamiento global se empiezan a descubrir a través de evidencias litológicas y también obviamente anomalías de carbono y de oxígeno, en donde encontramos dentro de las evidencias litológicas bastantes depósitos de areniscas del tipo roja, lo que indican continentalización y aridización, y también conjunto con esto y de la mano encontramos depósitos de vaporitas, de yeso, de anhidrita o de otros tipos de depósitos de sales, entre otras cosas. Con respecto a la salida del período glacial, bueno, algunos estudios recientes indican que el hielo al inicio del Pérmico no era un gran casquete polar como se anticipaba antiguamente en latitudes sures, sino que lo que se cree es que en realidad más que un gran casquete en el polo sur, son varias masas de hielos en lugares que teníamos algunos pequeños climas un poco más fríos, como se puede ver en la imagen. Pero el clima también está atado con la paleogeografía, porque los fuertes relieves de las cadenas orogénicas que se ocurrieron durante el Carbonífero también y algunas en el Pérmico, como las cadenas hercínicas, la Uraliense, provocan diferenciaciones biogeográficas dentro del continente Pangea. Estas cadenas influyen también en la aridización del clima, haciendo un efecto de barrera contra la humedad, algo similar a lo que ocurre hoy en día con la cordillera de los Andes, que evita que el aire húmedo del Pacífico pueda ingresar al continente. Los registros fósiles del Pérmico son bastante abundantes y son muy ejemplificadores del tipo de fauna que estaba habitando. Se destacan entre ellos algunos fósiles marinos, como los fósiles encontrados en las lutitas de Kupferschiefer. Las Kupferschiefer son pizarras más que lutitas bituminosas con alta concentración en materia orgánica, lo cual está evidenciando a priori, como buenos sedimentólogos que somos, la presencia de condiciones anóxicas en algún momento del Pérmico, que vamos a estudiarla más adelante. Estas lutitas bituminosas tienen importantes faunas fósiles muy bien registradas, como se puede observar en las imágenes. Hay muchas lutitas bituminosas del Pérmico en distintos afloramientos en distintas partes del mundo, pero las Kupferschiefer son bastante, o Kupferschiefer, como quieran pronunciarlo, son bastante importantes desde el punto de vista histórico, incluso hasta semántico, porque aquí fue donde por primera vez incluso se describió, una columna estratigráfica compuesta por Liechma allá en el 1756. Este pequeño estrato de lutitas, ¿sí? o de pizarras, tiene en realidad una potencia que varía entre los 30 centímetros y los 4 metros y forma parte de una unidad litoestratigráfica tradicional del Sechstein, ¿verdad? Pero ¿por qué son importantes estas pizarras y especialmente que sean bituminosas? Bueno, lo que nos están indicando estas pizarras y toda la secuencia en realidad de las Kupferschiefer es que hubo una gran transgresión del mar y una gran transgresión muy rápida, ya que se ha calculado contando la cantidad de capas de lutitas, en este caso de pizarras que hay, y haciendo un cálculo aproximado en función de la velocidad de asentamiento de las partículas finas, se ha alcanzado que esta transgresión para generar este depósito de pizarras solo duró 10 años, lo cual en tiempos geológicos es sumamente poco. Y lo que genera esto es como un gran avance de los depósitos marinos profundos sobre el continente. Esta rapidez de la transgresión ha permitido que se conservaran intactas incluso formas generadas durante el nivel del mar muy bajo, como por ejemplo barras de dunas o barras de arenas. Son las formas de depósito que corresponden a un desierto, lo cual está hablando de que este mar invadió sobre una zona bastante árida, con dunas de altura bastante considerable, con respecto a la vida del mar, como podemos observar en las lutitas antes mencionadas, hay una gran diversidad. El medio marino se destaca esta diversidad
Incluso como grandes ejemplares, tenemos grandes grupos, tenemos los peces socios primitivos con aletas soportadas por radios, que son los famosos actinopterigios, y también los bivalvos. Hay grupos típicamente paleozoicos, como los trilobites o incluso los peces acantodios, que están bastante reducidos en diversidad y al final del Pérmico, con la última extinción, que la vamos a ver más adelante, terminan desapareciendo. En el lado de los continentes, el hecho más notable es la gran diversificación de los tetrápodos, incluyendo la primera aparición de terápsidos, ¿verdad? Un grupo bastante emblemático porque es la transición entre los reptiles y los mamíferos. La flora presente en el Pérmico es bastante emblemática también. El mundo vegetal se va a destacar la gran diversificación de las coníferas e incluso la aparición de las shinguales. En el Gondwana, en lo que es el continente de Gondwana, las Glossopteridae o Glossopteridáceas alcanzan una gran abundancia y una diversidad y van a ser un género emblemático para lo que ya sabemos fue una de las herramientas para la reconstrucción de los supercontinentes. Llegando al final del periodo, tenemos lugar a un brusco cambio climático y asociado a este brusco cambio climático, que después vamos a ver las causas, es donde tenemos una de las mayores extinciones de la historia del planeta. Los números son desorbitantes. Se extinguieron el 96% de todas las especies, cerca del 70% de todos los géneros y el 55% de las familias marinas, por lo menos. Este cambio, o este drástico recambio en realidad de la biota, quedó impreso incluso en las secciones estratigráficas más emblemáticas del Pérmico. Y fue lo que dio lugar a que los estratígrafos pudieran ubicar a este límite como la desaparición del sistema paleozoico y el comienzo de una nueva era, la era mesozoica. Mencionemos algunos detalles de esta gran extinción para que podamos entender sus causas. Primero que nada, la temperatura. Habíamos dicho que el clima en el Pérmico era bastante similar al actual. Bueno, la temperatura global llegó a superar en realidad a fines del Pérmico los 23 grados y el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera pasó bruscamente de valores próximos a los actuales, como podemos ver en la gráfica, a incluso valores por 5 de los actuales. Como hemos mencionado en otros videos, con el dióxido de carbono no se juega y unas concentraciones tan altas del dióxido de carbono lo que producen es un calentamiento global inminente. Y bueno, en algunas zonas del Pérmico la temperatura media anual llegó a superar los 38 grados centígrados, lo cual es una zona bastante, bueno, que favoreció mucho y se evidenció todo esto a través de los grandes depósitos de vaporitas, que son las tapas de estas lutitas marinas de transgresión que antes habíamos mencionado. La extinción, como vimos, fue bastante grande y por lo tanto afectó a una gran serie de organismos. Sobre todo a las faunas del tipo paleozoico. Recuerden que habíamos tres grandes superclústeres de faunas. Teníamos las cámbricas, las paleozoicas y las pospaleozoicas. Bueno, sobre todo las paleozoicas. Y fue mucho más severo incluso en las especies bentónicas que en las pelágicas. Hay evidencia dentro de los depósitos tanto litológicos como incluso con los rastros de isótopos de una época en la extinción con una gran anoxia generalizada, por lo menos generalizada en el medio marino, ¿sí? Esta anoxia, que también se ve reflejada, como lo dijimos, en las lutitas bituminosas con un gran porcentaje de materia orgánica, provocó una reorganización total de los ecosistemas. Entre algunos rasgos así bien llamativos se encuentra la desaparición total del sistema recifal
y esto supone una notable pérdida en la biodiversidad, debido a que nosotros hoy día sabemos cómo funciona un arrecife como ambiente protector para la diversidad de la fauna en cuanto a riqueza de nutrientes, etcétera, etcétera. Bueno, como se puede observar en la imagen, pasamos de un ambiente como está a la izquierda a un ambiente o a un sistema en realidad más tirado a la derecha, en lo cual perdemos gran cantidad de protección, el sustrato queda, este, queda vulnerable a la erosión, etcétera, etcétera. Este evento de extinción, si bien se nota a través de los registros paleontológicos que es bastante gradual en el tiempo, fue bastante rápido en el tiempo. El evento supuso la desaparición por lo menos de tres grandes grupos que habían sido muy importantes en el Paleozoico anterior, que eran los fusilínidos, los corales rugosos y los trilobites. Recuerden que muchos de ellos fueron, por ejemplo, en el caso de los corales rugosos, eran los conformadores de los arrecifes. En tierra firme, en el continente, va a suponer la desaparición de numerosos órdenes, por lo menos de insectos e incluso de vertebrados. Los braquiópodos, por ejemplo, que no los mencioné anteriormente, sufrieron una devastadora extinción e incluso supuso una de las más notables pérdidas de su diversidad en el registro o en el biocrom de su género. Pero entremos un poquito en las causas de esta extinción. Bueno, los registros de la comparación de las edades con algunas gráficas de isótopos, por ejemplo, de sulfuro, ¿verdad? Preextinción y postextinción, hay una correlación geoquímica bastante importante entre la extinción y grandes cambios en la geoquímica de las aguas marinas. Estos cambios isotópicos van a coincidir con el tiempo, con la actividad incluso volcánica de uno de los derrames basálticos más grandes también en la historia de la Tierra, que ocurrió en Siberia y se los conoce como los Siberian Traps. Los Siberian Traps constituyen la mayor erupción de basaltos continentales en el Fanerozoico y tienen una duración de no menos de 500.000 años, o sea, medio millón de años de actividad volcánica continental. El área de afloramiento de estos derrames basálticos es inmensa, alcanzando los 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Y si hiciéramos el cálculo en 3 dimensiones, el volumen de estos basaltos es alrededor de 2 millones de kilómetros cúbicos de lavas basálticas. Esta cantidad de chimeneas volcánicas haciendo erupción durante prácticamente más de medio millón de años ocasionó una liberación de gases a la atmósfera importantísima. Las erupciones van a liberar a la atmósfera enormes cantidades principalmente de dióxido de carbono e incluso algunos gases más tóxicos como ácido sulfúrico y otros derivados de los hidrocarburos, muchos de ellos con una elevada toxicidad. Se calcula alrededor que fueron liberados a la atmósfera alrededor de unas 30.000 gigatoneladas de carbono a la atmósfera. Para que hagan una idea en cuanto al balance del ciclo del carbono que ocurrió en el Pérmico, en la actualidad, más que en la actualidad, toda la historia de la actividad humana, la cantidad de carbono liberado a la atmósfera no supera las 150 toneladas. Las 150 gigatoneladas, mientras que en medio millón de años de derrames basálticos sacamos unos 30.000. Y con tanto dióxido de carbono en la atmósfera, el ciclo del carbono empezó a cambiar. ¿Sí? La combustión de estos gases, principalmente los derivados de hidrocarburos, incluso también consumían gran cantidad de oxígeno, además de producir dióxido de carbono, favoreciendo incluso el ciclo del carbono. El contenido atmosférico de oxígeno empezó a caer cada vez más y cada vez más, producto de que había cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera. Llegó a caer por debajo del 15%.
Para que se hagan una idea, en las imágenes que les muestro a continuación tenemos un mapa mundi en donde tenemos áreas verdes y áreas rojas. Las áreas rojas son los lugares donde, de tener la misma concentración de oxígeno en el pérmico que hoy en día, no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque no podríamos tener oxígeno para poder soportar la vida a altitudes mayores de 500 metros sobre el nivel del mar. Si no saben cuánto es esto, hoy en día nosotros empezamos a sentir la falta de oxígeno por encima de los 3.500, 3.800 metros y tenemos la zona de muerte arriba de los 4.800 o 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso que los grandes alpinistas sufren de problemas respiratorios cuando suben las grandes montañas. Copiapó se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto estaríamos casi llegando, viviendo en Copiapó, estaríamos casi llegando a lo que es la zona de muerte en el pérmico. En general, y a modo de resumen, la extinción en el medio terrestre, porque ya hablamos un poco de la marina o podemos sacar las conclusiones sobre las marinas, pero en el medio terrestre va a ser causada por fenómenos a corto plazo. Dentro de estos fenómenos está, por ejemplo, los gases tóxicos y el descenso de oxígeno, junto con el breve enfriamiento inicial que teníamos. En la extinción por parte del lado del mar, obviamente va a estar influenciada por los efectos a largo plazo de la emisión del dióxido de carbono y por lo tanto el cambio radical dentro del ciclo de carbono, incluso el calentamiento global. Pero también hay otros efectos que son muy importantes y están ligados a la tectónica. Por ejemplo, la reducción de la circulación oceánica y la transgresión de estos mares que genera esta anoxia generalizada en el periodo pérmico. Bueno, esto ha sido la breve reseña con respecto al periodo pérmico. Espero lo hayan podido entender, disfrutado dentro de todo y espero que puedan hacer un pequeño análisis de algunas cosas que, si bien pasaron hace un montón de millones de años, estamos hablando de por lo menos 260, 230 millones de años, ¿sí? Perdón, 290 a 250 millones de años atrás, hay algunas cosas que sí la dinámica terrestre nos conlleva a volver a verlas. Por lo tanto, es bueno saber de nuestro pasado, incluso geológico, para poder anticipar nuestro presente. Muchas gracias y espero hayan disfrutado de todo el ciclo de charlas y de todo el ciclo de videos y de la distinta manera novedosa en la cual enfrentamos este curso de geología histórica. Me despido de este video que va a ser el último sobre la cátedra, el último periodo, y les auguro buena suerte y espero que puedan disfrutar de la siguiente parte de la historia geológica, que es parte de nuestra esencia en Geología Histórica 2. Nos vemos, estudiantes, y muchas gracias por su colaboración, por su paciencia y por todos los likes en los videos de YouTube que me han dado. Muchas gracias.